Felipe, Priscila y a algunos otros se la adjudican, pero realmente no sabemos quién fue el autor de este texto bíblico. Lo que sí sabemos es que fue inspirada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. El propósito principal de toda la carta, desde que inicia a que termina, es presentar la suficiencia y la superioridad de nuestro Salvador Jesucristo. El cómo de esta manera vemos a Cristo por encima de Melquisedec, de Abraham, de los patriarcas, de los ángeles, y vemos a Jesucristo como Hijo de Dios. Y pues aquí el judaísmo no era una raza inferior, fue precisamente el pueblo escogido por Dios para poder llevar a cabo su plan perfecto, y ese plan Dios ya lo tenía desde la eternidad pasada. Entonces, es una fuente de información a la cual cada uno de nosotros debemos dar prioridad en cuanto a todas las enseñanzas de esta epístola a los hebreos. Inclusive vamos a tomar 2 programas para ver todas las muchas bendiciones que tiene Dios para nosotros en esta epístola. El versículo clave es el versículo Hebreos 1:3, en el cual nos dice, el cual, bueno, te lo voy a leer desde el 1 porque está hermosa la palabra de Dios y cómo apuntala a nuestro Salvador Jesucristo. Y lo expresa muy claramente el autor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y este es el verso clave. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, nos sigue diciendo, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mi hijo eres tú. Y ese hijo es con mayúscula. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de cómo toda esta carta tiene aquí verdadera adoración y devoción a Dios. Son los mandamientos, los mismos ceremoniales y las profecías describieron al Mesías prometido, a nuestro Salvador. Y aquí cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de que Cristo vino y cumplió a cabalidad todo lo que está en la ley, los profetas. Él venció el pecado y superó todos los obstáculos entre los hombres y Dios, y generosamente nos regala con todo ello al momento de resucitar la vida eterna. Entonces, podemos nosotros decir fielmente que Dios es nuestro Salvador, que vino Dios encarnado, es nuestro Salvador Jesucristo, y vino precisamente a este mundo para morir por nuestros pecados. Entonces, aquí en este mensaje nosotros podemos darnos cuenta de que aunque pudo haber sido difícil para los judíos el aceptar ese cambio tan drástico, porque ellos tenían hasta la fecha, si tú quieres viajar a Israel, comunícate conmigo para darte costos y todo, porque ellos hasta la fecha, los judíos, siguen esperando la llegada del Mesías, y cómo ellos conservan muchas tradiciones y mucho de lo que es el Antiguo Testamento, pero ya no pueden ellos hacer sacrificios como lo hacían antes. No pueden ahí matar algún corderito o algunas palomas. No pueden hacer nada de eso en absoluto. Entonces, ¿cómo de esta manera cada uno de ellos dicen, oye, si tú le preguntas allá a un judío sobre su historia, ellos te van a hablar de su padre Abraham, de Isaac, de Jacob? Esa es la historia para ellos, así como
quien pregunta de la historia de México, que te vamos a hablar de, no sé, de personajes históricos de nuestro país, ellos así lo hacen en base a la palabra de Dios y cómo después de tanto año han conservado su lenguaje, su escritura, su ley y todo lo respetan con un, o sea, a tal grado de que es muy apegado a sus tradiciones, porque mismo Jesucristo les dice que ellos ya están siguiendo tradiciones, no solamente se conformaban a lo que es el mensaje de nuestro Dios en cuanto a la ley que habían recibido por medio de Moisés, sino que por el contrario, ellos no solamente con eso, sino que habían agregado mucho más. Dijo Jesucristo, ponen cargas sobre los demás que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Entonces, al llegar Jesucristo y decirles, sabes que todo aquello que tú hacías, aquellos ritos, aquellas ceremonias, aquellos sacrificios ya no van a ser, porque ahora en mí ha cambiado todo. Para ellos es como un shock y dicen, ¿cómo es posible? Y sí, ok, el padre de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, pero yo soy mayor que ellos, les dijo Jesucristo. Entonces no lograban ellos comprender y decían, bueno, es que el pacto que hizo Dios con Abraham de lo de la circuncisión y todo, y en las mismas cartas Pablo les dice, ya no es necesaria más que la circuncisión del corazón, que quitaran todo aquello de pecado que les obstruía el acercarse confiadamente a Dios, para que se acercaran con un corazón puro y limpio delante de Dios a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Entonces, para ellos fue un golpe muy, muy, muy fuerte y por eso no querían dejar esas raíces que tenían arraigadas profundamente en sus corazones, porque se les hacía como defraudar a su mismo pueblo. Entonces, vemos aquí cómo Cristo vino, cumplió la ley y todo a cabalidad. Y fue tan difícil para esto, para cada uno de ellos, porque aún hasta la fecha muchos lo siguen esperando. Y nosotros ahora, al día de hoy, que ya tenemos el panorama completo en un gran porcentaje, porque falta por cumplir de la palabra de Dios hasta que Cristo venga, que vemos que ya son los últimos tiempos, como el legado cultural y la profundidad que tenían arraigada en las escrituras, para ellos era algo que no lograban asimilar ni comprender al 100%. Entonces, con cautela, el autor de Hebreos fue mencionando paso por paso para aclarar todas las dudas que ellos tenían acerca del Evangelio de Jesucristo, para que ya en ese corazón transformado, en esa vida nueva que tuvieran, ellos pudieran darse cuenta de cómo Jesucristo estaba cambiando por completo a una forma tan sencilla lo que es la fe en Él. Entonces, sin hacerlos menos, sin juzgarlos, sin ofenderlos, este autor a los hebreos les va diciendo paso a paso el cómo Cristo vino a cambiar las cosas, para que valoraran de una manera sumamente diferente y especial el que Jesucristo era parte de una nueva fe. Y el mensaje de Hebreos es que Jesús es mejor. El cristianismo es superior que cualquier, o sea, ya el judaísmo ya quedó atrás. Sí es el pueblo escogido de Dios, pero lo principal para el pueblo que viene, precisamente nuestro Salvador, es para el cristianismo. Y gracias a Dios, porque a la fecha muchos judíos
se siguen convirtiendo y siguen creyendo en que ya vino Jesucristo, el Mesías, y que ya nuestro Salvador estuvo aquí. Entonces, nuestra obligación, la gran comisión simplemente es nosotros estar compartiendo acerca de Jesucristo. Y Cristo es superior y suficiente para la salvación. No hay ningún otro medio por el cual tú y yo, ni nadie en todo este planeta pueda ser salvo más que a través de Jesucristo. ¿Y cómo? Después de establecer aquí en el libro de Hebreos la superioridad del cristianismo, el escritor pasa a explicar qué es lo que significa en la práctica seguir a Cristo. Y se les exhorta a mantenerse en su fe, a animar a los demás, a esperar el regreso de Cristo que viene pronto. También se advierten las consecuencias del rechazo a nuestro bendito Salvador Jesucristo, porque vemos cómo claramente el sacrificio de Jesucristo, dice aquí en Hebreos, es único, es perfecto, es una sola vez y es para siempre. Y solamente podía haberlo hecho Cristo. Aunque tú pusieras ahí a otro personaje, el que tú quieras, hombre o mujer, que muriera en la cruz, como varios murieron, pero el sacrificio de cada uno de ellos no pudo perdonar nuestros pecados como lo hizo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía pecado. Entonces, nosotros podemos ver claramente cómo se anima y se exhorta a una vida cristiana diaria, al dar testimonio de Jesucristo con nuestra propia vida. Hay exhortaciones también morales, peticiones de oración y el que cada uno de nosotros motivarnos, recordarnos y exhortarnos que Cristo debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia. Cristo es la revelación perfecta de Dios y su sacrificio supremo y perfecto por el pecado es el mediador compasivo y comprensivo, el único camino, escúchame bien, el único camino para la vida eterna. No hay otro más que Jesucristo. Y aquí, esta historia a los hebreos comienza a narrarse como Jesucristo mayor que aún los ángeles. Y nosotros vemos en cada capítulo cómo Cristo es exaltado. Y aunque a Hebreos se les llama una carta, en todo lo que es conocida como la carta a los Hebreos, más que todo tiene una forma en cuanto a su estructura, como si fuera un bosquejo de un sermón. Entonces, en el cual se les está exhortando, motivando, recordando acerca de en quién han creído, de quién murió por sus pecados y quién realmente puede transformarlos y a quién pueden ellos, en quien puedan depositar su confianza. Son solamente 13 capítulos. Tú lo puedes leer a lo mejor en, ¿qué te diré? Unos 20 minutos, media hora, ponle. Pero léelo así en forma corrida e imagínatelo como si estuviera un pastor o alguien diciéndotelo, explicándotelo y cómo va punto a punto, explicándolo y aclarándolo para que Cristo en todo sea glorificado. Un capítulo muy relevante y conocido en esta carta a los Hebreos es el capítulo 11. Muchos lo conocen. Es el capítulo de la fe. ¿Y pues qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que tú puedes tenerlo, puedes estar seguro de ello, aunque ni siquiera lo vislumbres. Y toda esa fe lo va narrando la Escritura a través desde Abel. Es más, desde aún antes, dice que por fe tú y yo podemos entender y discernir el que Dios con su palabra creó el universo. Así lo creemos y es por fe. Entonces,
Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Noé fue advertido del pecado que había en el mundo y construyó el arca. Por la fe, Abraham obedeció y salió de su tierra y su parentela, confiado en Dios en que iba a recibir esa herencia. Por la fe también Sara confió en la palabra que se le dijo y aun siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y aquí estas palabras, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, como aún con todos nuestros errores, siempre va a haber algo bueno en lo que tú puedas dejar un legado. Porque fíjate cuántos errores se pudo tener, por ejemplo, Sara, pero ahí Dios la está nombrando bajo su palabra por el Espíritu Santo, en que ella confió en quien lo había prometido, que era fiel. Y con la fe murieron todos. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Por eso es la certeza de lo que se espera. Ellos estaban seguros de que iban a esperar algo mayor. Tú dices, pues, ¿qué pudo haber sido lo que ellos se imaginaron el tratar de obtener? Ok, sino que ellos, sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esa tierra, pero no en cuanto al terreno, sino que ellos anhelaban una ciudadanía mejor que es celestial, nos dice en Hebreos 11:16. Y fíjate, por fe Abraham fue probado para ofrecer a su único hijo, al unigénito, al hijo de la promesa, pensando, y eso si tienes oportunidad ve a ver la película Su único hijo, que está ya ahí en cartelera, y habla precisamente de la vida de Abraham, de Sara, de Isaac. Y aquí como lo que dicen ahí es precisamente tomado de este pasaje, en Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por eso él dijo, aunque pues yo maté a mi hijo, sé que Dios lo puede levantar aún de entre los muertos. Fue lo que él pensó y esa fue su fe, porque confió en Dios. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob, y por la fe también Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, adorando y apoyando sobre el extremo de su bordón. Adoró a Dios. También por la fe José predijo de que iban a salir de la esclavitud de Egipto y que se llevaran sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus papás por 3 meses. Escondan un bebé, ni por un día podemos esconderlos. Y ellos, en aquel entonces, no había esas puertas ni ventanas que podemos cerrar y demás. No, ahí es más al aire libre. Entonces, por esa fe, Moisés fue escondido porque lo vieron niño hermoso y no temieron aún el decreto del rey. Y por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, estar en un lugar prominente, sin problemas, sin dificultades. Dios estaba con él, entonces tenía esa gracia que Dios da a sus hijos y era un varón de poderosa palabra, nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, e instruido en todo lo que es la educación de los egipcios, pero a él no le importó nada de eso y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Fíjate cómo al día de hoy muchos prefieren los deleites temporales del pecado actual que una ciudadanía eterna. Y te dice aquí el por qué, fíjate, teniendo por mayores las riquezas y el vituperio de Cristo. Pero ¿quién le habló a Moisés de Cristo? Aquí nos dice la palabra de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Está tan clara la palabra.
y te dice el por qué. Tú puedes decir, es que ¿por qué? Explícamelo. Porque tenía la mirada puesta en el galardón. De aquí se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y sabes quién es el invisible con I mayúscula? Jesucristo. Esa es fe. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el mar rojo como en seco. No una persona, ni dos, tres familias, no. Era muchísima gente. Todo el pueblo de Dios, se habla alrededor de 600, 700,000 personas con sus animales, con pequeños, con abuelitos, con todas sus familias, sus pertenencias, pasaron el mar rojo en seco. Por la fe cayeron los muros de Jericó, y por la fe Rahab, la ramera, no pereció con todos los habitantes de Jericó. Y fíjate cómo su vida fue transformada por completo, habiendo recibido a los espías en paz. Ella transformó su vida al creer en el Dios de cada uno de ellos. Y esa es la fe que tú y yo debemos tener en nuestro bendito Salvador. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tú y yo podemos leer esto y decir, ok, aquí están las promesas. Nosotros las tenemos por escrito. Nosotros las tenemos en una versión, en otra, en pasta dura, en pasta suave, pero las podemos leer y sabemos que todo eso que pasó fue cierto. Por fe nosotros lo creemos. Porque fíjate, en el verso número 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. La fe es el poder nosotros creer. Son dos palabras que describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final de seguridad, y ese punto inicial y final se llama Jesucristo. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser quien es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Creemos en el carácter de Dios. Él no miente, no cambia. Él es amor, es eterno, es soberano. Y en las promesas. Todas las promesas que ahora, bendito sea Dios, las tenemos aquí por escrito. Solamente tenemos que escudriñar la palabra para darnos cuenta de todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las veamos, no veamos que se han hecho realidad, mostramos una verdadera fe. Vamos a escuchar este hermoso canto para honra y gloria de Dios. Con fe se derriban gigantes y los mares se abren. Con fe y con fe se mueven montañas al decir sus palabras. Con fe y con fe se derriban murallas, y no es con espadas, es con fe. Con fe se levantan las manos y se grita bien alto: sálvame. Con fe se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe.
en tu programa Instrumento Escogido y damos gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo a través de Neuma Multimedia. Dios bendiga grandemente tu vida y les mandamos un cordial saludo desde Saltillo, Coahuila, México, siendo las 7 de la tarde con 42 minutos. Tenemos ahorita una temperatura muy agradable de 22 grados centígrados. Ya empiece a abrigarse porque ya empiezan a refrescar los días, empieza a cambiar las temperaturas y empezamos al rato con gripa, con tos, entonces no queremos eso. Mejor abríguese, traiga algo ahí para poder estarse cubriendo. Yo siempre cargo así un chalecito y todo para cuando me da frío, pues ya, hay algo ligero. Les mandamos saludos de parte de su programa Instrumento Escogido, su servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo. Mandamos saludos a Enrique Altamirano, Martita Pedraza, Jessica Torres. Nos dice Enrique Altamirano, gracias, Instrumento Escogido, por enseñar la bendita palabra de Dios a través de Neuma Multimedia. Bendiciones para todos. También Martita Pedraza dice, Dios siempre fiel. Saludos y bendiciones, hermana Roxana y grupo Instrumento Escogido. Y también vamos a estar orando por la petición que nos piden de Damián Said al finalizar el programa. Vamos a terminar un poquito después por unos detalles que hubo al inicio, entonces permanezca con nosotros aquí en su programa Instrumento Escogido. Y como le mencionaba, hay muchos textos claves en esta epístola, en esta carta a los hebreos, y el autor muestra con toda claridad la superioridad de Cristo sobre todos y sobre todas las cosas. Es sobre el mismo universo, sobre los ángeles, sobre Abraham, sobre los patriarcas, sobre la ley, sobre absolutamente todo, sobre el sumo sacerdote, de todo en absoluto. El cristianismo es superior a todas las religiones y nunca puede ser superado. ¿Dónde puede uno encontrar algo mejor que en Cristo? En ningún lado va a haber nada que siquiera se iguale o se compare a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tiene semejanza, porque es Dios mismo. Vivir en Cristo es tener lo mejor de esta vida. Todas las demás religiones son engaños o pobres imitaciones. Realmente todos sacan un extracto de la palabra de Dios y la transgiversan, la tuercen y lo proclaman la verdad de ellos. Pero realmente la fuente de toda verdad, la palabra de Dios, es la que no cambia y es la que va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y es la que nos muestra a nuestro Salvador Jesucristo. Los judíos que habían llegado a ser cristianos en el primer siglo se vieron tentados a volver al judaísmo debido a la incertidumbre, la seguridad de sus costumbres y la persecución. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Fíjense, ellos dijeron, ok, me regreso a mis costumbres, a la tradición. ¿Qué es lo que se refiere con eso? Ok, vamos a estar guardando el sábado, hay que circuncidarnos, hay que, hasta la fecha, ellos, por ejemplo, al momento de entrar a una sinagoga, que hay sinagogas al día de hoy, se lavan hasta el antebrazo varias veces, y no con el chorro corriente, sino que ponen ahí un recipiente y con ese es con el que se están enjuagando, como purificando antes de entrar. Hay una separación entre el área en las sinagogas, entre los varones y las mujeres. No están por igual. Las mujeres están en un tipo mezanín y los varones en la parte de abajo. Entonces, si tú quieres viajar a Israel, comunícate conmigo en marzo del 2024. Yo te puedo dar informes y puedes conocer muchísimos lugares siguiendo las pisadas del maestro. Tan sencillo como eso. Entonces, estos judíos querían llevar a cabo todo lo que sus antepasados habían dicho, hecho, y no querían dejar esas tradiciones, pero la misma palabra de Dios nos dice que la tradición no es la relevante, sino nuestra fe en Jesucristo. Hoy también creyentes se sienten tentados al volver al legalismo, al cumplimiento mínimo de las exigencias religiosas, en lugar de seguir adelante en la fe genuina. Muchos dicen, no, es que mira,
es la religión que me heredaron mis padres, cuando nunca ni siquiera van, o no la conocen a profundidad. No, es que, mira, es algo que yo tengo desde pequeño y por eso a los niños voy a ser padrino el bautizo de un niño o de primera comunión. ¿Dónde vienen las escrituras eso? Si tan solo leyéramos la palabra de Dios. Tú no puedes servir a dos amos, a dos señores. O estás con uno o estás con el otro. No puedes estar participando en dos áreas totalmente diferentes. Enfócate en lo que, no digo yo, no, olvídate de mí, en lo que dicen las escrituras. No hay aquí primera comunión, no hay el bautizo de niños. Mismo Jesucristo, ¿a qué edad fue bautizado? A los 30 años, cuando inicia su ministerio. Entonces, es a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muchos no quieren todavía dejar eso. Es que yo soy el padrino, la madrina del niño Dios, y que lo acuestan, que lo levantan. Yo desconozco todo eso, bendito sea Dios. Y cómo van y que lo besan y que hacen y le rezan y no sé qué tanto más, y luego hacen su fiesta, No, o sea, son costumbres que debes cortar de tajo y decir, yo quiero una vida nueva, una transformación genuina, y ya no quiero estar participando de eso. Entonces, debemos dejar todo eso atrás. Y llámese creencia, el como quieras tú llamarlo, porque solamente en Cristo podemos nosotros depositar nuestra fe. Y más que todo es una relación. Pero acuérdate, nuestro Dios es un Dios celoso, no nada más es un Dios de amor. Y Dios no quiere que tú seas muy feliz. No. Vamos, Jesucristo mismo dijo, siendo Dios, en el mundo tendréis aflicción, va a haber problemas, va a haber a lo mejor persecución, va a haber sufrimiento, es algo seguro. Pero dijo Jesucristo, confiad porque yo he vencido al mundo, ya lo venció Él. Y aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, si estamos confiados en Cristo, realmente en Cristo lo tenemos todo. Pero va a haber esas situaciones. Entonces, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier perspectiva que tengamos nosotros en la vida, estamos en el verdadero, en Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Entonces, nuestra fe debe ser genuina, que reflejemos con nuestros hechos lo que decimos, porque no podemos decir, soy cristiana y estar, no sé, mintiendo, maldiciendo, criticando, vivir en unión libre, hacer cosas yendo a, no sé, a levantadas, participando o yendo a lugares donde hay ídolos, inclinándome hacia ellos. Eso no es un cristianismo. Conforme a la palabra de Dios, no lo es. Hay una disculpa, pero así lo dice la palabra de Dios y pues para eso estoy yo aquí. Nada más para mencionar lo que dice la palabra. Si hay alguna duda en cualquiera de estas cosas que te he mencionado, te lo puedo poner aquí en algún mensajito o algo, los textos que dicen que no debemos adorar. Es más, es el primer mandamiento. No adorarás a dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, eso es adorarlos. Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros hagamos, que seamos congruentes lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, es por eso que esta carta a los hebreos, ¿por qué hebreos? Fue cuando Abraham llegó a la tierra de Hebrón y fue llamado hebreo. Y como ahí en Hebrón, él consiguió la cueva de Macpela, si mal no recuerdo, y fue donde enterraron a Sara. Inclusive ahí está enterrado, si tú quieres conocer también ese lugar, también te puedo dar informes. Es la tumba de Abraham, Sara, de Isaac, Rebeca, de Lea, no Raquel, de Lea y Jacob. Está ahí en Hebrón. Y ahí tienen, o sea, ahí están, bueno, están como los féretros que pueden estar ahí, bueno, se supone que están ahí los cuerpos de ellos.
y pues son sus antepasados y están ahí en ese lugar. Entonces, esa es nuestra fe. Temas importantes de esta carta que les digo, vamos a continuar con el favor de Dios la próxima semana o en un próximo programa. Temas importantes. Cristo es superior. Y como te decía, es superior a la ley, es superior a Melquisedec, es superior a Abraham, es superior a los sumos sacerdotes, es superior a la Pascua, porque Él mismo fue nuestra Pascua, nuestro Señor Jesucristo. Otro tema importante es sumo sacerdote, cómo Jesucristo fungió como sumo sacerdote y al mismo tiempo como ese cordero inmolado, al mismo tiempo como esa Pascua. Es que Jesucristo cumplió no al 100%, al 1000%, todas las profecías sabidas y por haber, sin escaparse ningún detalle de ninguna de ellas. Jesucristo mismo fue el propio sacrificio ofrecido a Dios, el cordero inmolado, el primogénito, el sin defecto, perfecto, el que fue sin pecado, fue ese sacrificio que solamente Él pudo haber hecho para el perdón de nuestros pecados. La madurez nos habla aquí tanto a los hebreos, los judíos, en cuanto a la madurez de su vida espiritual, y al mismo tiempo nos está hablando a ti y a mí. Y dentro de esa madurez nos habla de la obediencia, que si nosotros nos llamamos cristianos, Cristo fue obediente al Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro de los temas importantes fue en cuanto a la disciplina, que nos dice la palabra de Dios, que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Entonces no creas que, ay, yo soy el favorito de Dios y a mí nunca me pasa nada y a mí nunca... No. Dios nos disciplina y es mejor. ¿Qué padre no disciplina a sus hijos porque les ama? Claro que sí, porque nos corrige. Malo cuando no hagamos nada por nuestros hijos, entonces no los amamos. Entonces habla de esa disciplina. También nos exhorta, es una carta de exhortación para no dejarnos de congregarnos, como muchos, dice ahí, como muchos tienen por costumbre. Y la palabra de Dios nos dice, congréguense. Es que yo en mi casa lo veo, congrégate. Pero ve una iglesia donde te enseñen sana doctrina, una iglesia cristiana donde se te hable de Cristo. Si eres cristiano, no tienes por qué ir a otros lugares donde no se exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si eres cristiano, sigues y obedeces la palabra de Dios. Entonces, no bajo otros regímenes en cuanto a otra línea que manejan de otras creencias, de otros medios salvadores para poder llegar a la presencia de Dios. No, solamente el cristianismo te ofrece eso. Es por lo cual que tenemos la palabra de Dios y que es verdad y es nuestra base, es nuestro libro de fe y conducta. También en cuanto a la fe, ¿qué es para nosotros la fe? Es esa certeza y confianza en que Dios cumple lo que Él promete. La paciencia. Todos aquellos que te mencioné de Hebreos 11, desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, que te fui así mencionando. Ellos, José y Moisés, es el último ejemplo que yo te puse, se sostuvieron en paciencia viendo algo mejor. Desde ahí una ciudadanía celestial. ¿Quién les dijo a ellos? No había Biblia, no había lugar donde congregarse, no había quien les enseñara. No habían la palabra de Dios, esas promesas escritas una por una que tú las puedes subrayar, te las puedes aprender de memoria, puedes orar con ellas, puedes cantar de ellas. No había nada de eso. Ellos no lo tenían. No tenían un pastor, un líder, hay alguien de la alabanza que no tenían nada de eso, pero se sostuvieron en paciencia, aguardando lo que aún ni siquiera podían ni imaginarse, sosteniéndose como viendo al invisible.
que es Cristo. Tú y yo ya lo tenemos todo por escrito y sabemos, y por los evangelios, desde con Isaías, lo que dice Jesucristo. Ahí cuando el Felipe y el eunuco, que le iba explicando porque él no entendía, ya él podía decir, sabes que todo eso ya pasó, le dijo Felipe, pero tú y yo ahora tenemos todo eso, tenemos el cuadro de los 4 evangelios que nos van narrando la vida de nuestro Señor Jesucristo, posteriormente cómo se instituyó la iglesia y cómo las cartas que son para enseñanza nuestra, tenemos ya todo aquí escrito, no le falta ni le sobra absolutamente nada. Es palabra de Dios pura, inspirada por el Espíritu Santo, que usó a esos hombres de Dios, nos dice Pedro, esos santos hombres de Dios, para poder escribirla, sin dejar a un lado su personalidad, sin dejar a un lado su forma de ser, de cómo estar escribiendo, como el Espíritu Santo les iba diciendo, ellos iban haciéndolo. Como de esta manera tú y yo ya lo tenemos todo. Esto y mucho más veremos en la próxima vez que veamos este libro de Hebreos. Te quería comentar nada más esto. ¿Por qué Hebreos? Porque fue cuando Abraham llegó a Hebrón y le llamaron hebreo. De ahí, porque de Hebrón se trasladó a Egipto porque hubo hambre, entonces decían, pues él viene de Hebrón, entonces es hebreo. Posteriormente judíos, ¿por qué de judíos? Porque vienen de la tribu de Judá, que es precisamente de la tribu de la que viene nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hebreos, judíos, son los mismos. Y ahora nosotros cristianos, porque creemos en nuestro Salvador Jesucristo. Y bueno, en esta tarde yo le doy muchas gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo en su programa de Instrumento Escogido desde Saltillo, Coahuila, bajo la sombrilla de Neuma Multimedia. Si tú aún no la has descargado, dile a alguien ahí que te ayude para que la bajes esta aplicación. Nada más coméntale, fíjate que hay una aplicación, bájamela, se llama Neuma con P de Pedro, Neuma Multimedia, bájamela y de ahí tú vas a estar encontrando 24/7 programas en donde exaltamos a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes porque nos permite estar transmitiendo. Y si tú dices, sabes que yo quiero tener esa fe, yo quiero saber y conocer más de Jesucristo, ok, puedes entregar tu vida a Cristo haciendo esta oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, perdóname por todos mis pecados, me arrepiento de haberlos hecho. Hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único Salvador. Gracias, Padre, por tu perdón. En el nombre de Jesucristo, amén. Siempre te recomendamos 3 cosas. 1, que es orar, platicar con Dios. Así como platicas con tu mejor amigo, platica con Dios. Número 2, lee la Biblia. Si no tienes una, te la podemos regalar. Y número 3, congrégate en una iglesia cristiana donde te enseñen más y más de nuestro Salvador Jesucristo, que te enseñen palabra de Dios y que pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento para que puedas tú decir, en este lugar es el indicado que debo estar para escuchar palabra de Dios, para que no te confundas y no te justifiques. Es que aquí pues tienen ídolos, pero me hablan de la palabra. Que el Espíritu Santo toque tu corazón para que seas transformado por completo, porque hay un solo Dios, el único Dios verdadero, el creador de los cielos, la tierra y de todo lo que hay. Jesucristo, su unigénito, que aquí, como nos dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, quien es que te guía a toda verdad. Es la Trinidad, es santo, 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 un solo Dios en 3 personas. No hay más, fuera de Él no hay nada. Y bueno, damos gracias a Dios porque nos permitió estar transmitiendo el día de hoy. A cada uno de ustedes les agradecemos por sus oraciones. Sigan orando, por favor, por nosotros, para que el Espíritu Santo nos siga dando palabra y poder hablar palabra de Dios. No es palabra mía. Si tienen alguna duda en cuanto a algún comentario, mándenme mensajito y yo les puedo dar la cita
que corrobora lo que yo les he comentado en esta tarde. Seguimos en este programa Instrumento Escogido con el único propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y de dar a conocer su santa y bendita palabra. De aquí, recordándoles que estamos lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 7 de la tarde. Y el día de mañana, con el favor de Dios, voy a tener una invitada especial y va a presentar aquí su libro, Karina Aguillón. Y con el favor de Dios, el día de mañana vamos a estar aquí para que, pues, así como Dios la ha usado a ella, si tú tienes algún sueño por cumplir, Dios te lo puede hacer realidad. Entonces, mañana, con el favor de Dios, te esperamos en punto de las 7 horas de México y vamos a estar orando para despedir al programa. Saludos a mi hermana Silvia Ramírez, dice Dios te bendiga grandemente. Hermana Roxana, excelente enseñanza que nos compartes. Elianeli Saucedo, gracias por compartir la palabra de Dios de gran enseñanza. Y bueno, vamos a estar orando. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor Santo, gracias Padre, porque vemos a Jesucristo como superior, Señor bendito, como supremo y suficiente ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad y en todo el universo. Cristo es suficiente y es superior a todo. Gracias, Padre Santo, porque nos lo muestras claramente aquí en la epístola a los Hebreos. Gracias, Padre Santo, por tanto amor, Señor bendito, que nos lo das a conocer así de una forma tan clara y tan sencilla, Señor bendito, que podamos nosotros confiar en Él. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Padre, que seas con la vida y la salud, Señor Santo, de Silvia Ramírez. Señor, bendícela, Señor. Sé con ella y su familia. Sé con mi hermana, Señor Nelly. Bendice su vida, su salud, su matrimonio, su familia, Señor. Bendíceles grandemente, Señor Santo. Sé con la hermana Martita Pedraza, Señor. Ayúdale en salud de sus ojitos, Señor Santo. Sánale, Señor. Sé con su mami, Lupita. Fortalécela, Señor Santo. Ayúdala, bendícela. Y te rogamos, Padre Santo, por sanidad divina para mi hermana Vero Reyes, Señor. Padre bendito, está en tus manos, Señor Santo. Gracias por su vida, Señor. Sé con Jessica Torres, Señor Santo. Bendice su vida, su salud, su matrimonio, su familia, Señor, sus padres, Señor, sus hermanos, Señor. Gracias, Padre, por esta familia, Señor Santo, que te conoce, Señor bendito. Ayúdalos, Padre, para que puedan ellos crecer espiritualmente y confiar cada día más en ti. Señor Santo, sé en salud con mi amado esposo, Señor Enrique Altamirano. Ayúdalo, Padre Santo, sánale, Señor bendito. Bendícele, Padre Santo, y gracias por su vida. Piden oración por Damián Said, Señor, para que tú seas con él, Señor bendito. Levántale, Señor bendito. Él ahorita está internado, es un pequeñito que tiene 2 añitos. Señor, ten misericordia de él, Señor Santo, y pon tu mano de sanidad divina sobre su cuerpecito, Señor. Padre Santo, no hay nada imposible para ti, Señor Santo, te lo rogamos, Señor. Te ruego también que seas en la vida y la salud y las peticiones de su corazón, de mi hermano Alex Chapa, Señor. Bendícele, Padre Santo, ayúdale, Señor bendito. Y también de una forma especial, Señor Santo, en salud para mi hermana Pati también, Señor. Bendícela, Padre. Y gracias, Padre, porque hasta aquí nos has sostenido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Bendiciones.